Buenas noches amigos, bienvenidos a su canal online CFTV. Mi nombre es César Falla Figueroa y los acompañaré en una nueva jornada comunicacional y periodística. Bien, hoy estamos 20 de octubre, es increíble cómo se está yendo este mes morado del Señor de los Milagros del 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Y este fin de semana tuve la oportunidad de apreciar en Chachacine, y de eso se trata mi comentario de hoy. Es algo muy importante y muy significativo para mí, que también lo será para muchos de ustedes. Ver ese gran film que tiene como protagonista al genial, ya fallecido, lamentablemente, Robin Williams, actor norteamericano, La Sociedad de los Poetas Muertos, también denominada El Club de los Poetas Muertos. Es un film que nos acerca a la década del 50, sin duda una época en el Colegio Welton de Inglaterra, un colegio conservador, una sociedad conservadora cuyo pensamiento era rígido, era muy estricto, era muy direccional, una comunicación ascendente. Se hacía en aquellas épocas lo que el padre le decía al hijo. Y eso ha ido cambiando, si para mal o para bien, eso ya es discusión en la cual en algún momento tendremos y que cada uno en sus comunidades, en sus grupos familiares, puede discutirlo. Un film que tiene un gran paralelismo. Robin Williams retrata al profesor Kindenkin, pero le decían King los estudiantes, los alumnos de aquel colegio conservador, Welton. Era un profesor fuera de serie. Si todo estaba así parametrado, él lo ponía boca abajo, al revés. El profesor King tenía una metodología muy particular, muy especial de dirigirse a sus estudiantes. Eh, en tanto, el director y el cuerpo de profesores, excepto el profesor King, tenía una forma tradicional de enseñar. Manejaban el mismo libro, por así decirlos, una currícula ya de mucho tiempo, y todo era en base a una comunicación, si es que la había, en una comunicación ascendente, de arriba para abajo, sin importar lo que sienta, sin importar lo que perciba, cómo se sienta el alumno. Y hasta ahora se da muchas veces eso. Los profesores tienen que dar el paso adelante, innovando en cuanto a sus estrategias educativas. En mi calidad de comunicador puedo decirlo. No podemos seguir con una enseñanza de décadas atrás. La educación es sinónimo de cambio, y un cambio en base a un proceso evolutivo correspondiente al mundo de hoy, al mundo postmoderno de hoy. La educación desde mi punto de vista, a propósito de la sociedad de los poetas muertos, no debe ser basada en definiciones, en conceptos, características, sino basada en explorar el mundo del estudiante y qué él tiene que ofrecer a esta vida. Entonces, en la construcción del conocimiento, yo he sido un partidario del constructivismo, de la corriente educativa, el constructivismo. Me pareció muy acertado, pero también bienvenido los nuevos enfoques educativos, que estoy seguro van a aportar para revolucionar en educación, que es lo que el Perú necesita. Retomando a la Sociedad de los Poetas Muertos, desde la primera clase el profesor King sacó a sus estudiantes del aula y les enseñó
las fotografías pegadas en la pared del colegio de los estudiantes, de los alumnos, los niños y adolescentes que habían pasado por el colegio Welton de Inglaterra, colegio privado, muy distinguido, muy exclusivo. Eh, y les comentó una palabra, les susurró una palabra al oído: carpe diem, carpe diem, retrotrayendo, haciendo recordar, trayendo a la memoria a Walt Whitman, un escritor inglés, en el cual tiene un maravilloso poema titulado Carpe diem, aprovechen el tiempo. Ese era el mensaje del profesor King a sus alumnos en la Sociedad de los Poetas Muertos. Y de la mejor manera posible, utilizando una estrategia educomunicativa extraordinaria, que a ningún profesor en ese contexto se le podía imaginar. Esa es la historia del profesor King. El profesor King llegó al corazón de sus alumnos como corresponde. Llegó a explorar sus talentos, llegó a sacar lo mejor de cada uno de ellos. El introvertido, conforme pasaba el tiempo, los meses, ya adoptaba una postura un tanto firme hacia la vida. Iba empoderándose como adolescente. Y, por ejemplo, un alumno estaba inquieto con una muchachita del colegio y ya se atrevía a dar el paso adelante. Eso generaba el profesor King. El profesor King de la Sociedad de los Poetas Muertos enseñaba valores a sus estudiantes en un terreno de juego. Cada pelotazo era una máxima que tenían que cumplir en la vida. Es increíble, y la escena que a mí en lo particular más me impactó es cuando cargan al profesor como su héroe, como su máxima inspiración. Por supuesto, la formación de la Sociedad de los Poetas Muertos, a partir que los mismos alumnos se enteran que su profesor había pertenecido a esa sociedad, había sido alumno de ese colegio distinguido. Ellos deciden formar la Sociedad de los Poetas Muertos en una caverna extraordinaria, muy acogedora, en la cual también invitan a jovencitas para leer literatura, para hacer poemas. Imagínense lo que puede generar la presencia de un profesor de ese tipo, revolucionario en la mente, en la conciencia de sus estudiantes. Lamentablemente hubo un capítulo negro en la historia de la Sociedad de los Poetas Muertos: el suicidio de un alumno que fue conducido a ello por la presión del padre, que vaya a estudiar a un colegio militar. Y él se había adentrado al campo artístico, motivado por el profesor King. Es increíble cómo un padre rígido, un padre egoísta que piensa en su apellido, piensa en su entorno y cree moldear la vida del hijo. Uno puede como padre dar orientaciones, pero no construir su vida. Cada uno construye su vida. Entonces, transgredió ese punto, tergiversó totalmente y motivó el suicidio de su hijo. Eso generó en el profesor King un profundo dolor y lo motivó por lo delató un estudiante, un alumno, al profesor como uno de los responsables, como el responsable de esa muerte. Motivó a que el profesor sea expulsado del colegio. Y al final otra escena épica de la película, al cual recomiendo por favor visualizar, es que el profesor va al aula donde ya están con el director como su nuevo profesor de literatura y con esa enseñanza
retrógrada de aquel tiempo, va a recoger sus libros que tenían en una especie de almacén dentro del aula, y los estudiantes, los alumnos le dan su respaldo parándose encima de la mesa de su pupitre, porque les había enseñado que a partir desde lo alto ver una aula se ve distinto. La perspectiva es distinta dependiendo de dónde la ves. Esa fue una de sus magistrales enseñanzas del profesor King en la Sociedad de los Poetas Muertos, queridos amigos. Estimados amigos, he querido compartir lo maravilloso que significó esta película para mí, la gran enseñanza que me dejó y me reafirmó que la educación es cambio, la educación es desarrollo, la educación es transformación. Y a eso debemos de apuntalar los que estamos involucrados en el tema educativo. Profesores, educomunicadores, comunicadores sociales, que tenemos un compromiso con la educación. Debemos de apuntalar a ello. Y ese es el gran mensaje que nos deja la Sociedad de los Poetas Muertos, que no los concibe así contradictoriamente la película, los concibe como los poetas vivos. Ese es mi mensaje, lo que he querido compartir a través de esta película, queridos amigos. Muchas gracias por vuestra gentil y fina atención. Suscríbanse a nuestro canal online CFTV, ingresando a la plataforma de YouTube, digitando en el espacio de búsqueda César Falla Figueroa, y ya en el entorno del canal online pulsan el botón suscribirse y ya forman parte de la gran familia de CFTV, queridos amigos. Mi saludo a mi gran amigo Omar Marrufo Tapia, por supuesto, adelante con su programa Rec Noticias, y nosotros nos veremos hasta otra oportunidad. Gracias por su deferencia y, por supuesto, nuestro lema, por todo lo alto. Sigamos sembrando. Muy amables. Hasta otra oportunidad. Estuvo con ustedes su servidor César Falla Figueroa.